Corría el año 1934 cuando Mao Zedong, el dirigente principal del Partido Comunista Chino, dio inicio al episodio que sería conocido como la Larga Marcha. Convenientemente adornada con detalles heroicos de dudosa historicidad, la Larga Marcha fue clave en la conquista del poder por Mao, en la derrota de su rival Chiang Kai-shek y en el establecimiento de un nuevo tipo de comunismo. Ansioso de distanciarse de la Unión Soviética, Mao no tardó en convertirse en un referente para buena parte de la izquierda mundial, que pasó por alto su responsabilidad en la muerte de decenas de millones de chinos en el Paredón, en el Laogai o en los campos asolados por las hambrunas. Como Lenin, como Stalin, como Castro, Mao era un ejemplo del dirigente al que podía perdonársele todo, pero cuyo mito la historia ha despedazado de manera inmisericordia. Gran timonel, también llamado el último gran emperador de China, por supuesto el autor del Libro Rojo, el personaje del que vamos a tratar esta noche en Corría el Año es el antiguo presidente Mao Zedong, el que implantó el comunismo en China y todavía sigue siendo referente, aunque parezca mentira, de un pequeño sector de la izquierda mucho más amplio en el pasado. Y precisamente para hablar de la figura de Mao tenemos esta noche a dos invitados. A mi izquierda está Julia Moreno, que es especialista además en Mao. Muy buenas noches. Buenas noches, César. Y a mi derecha, pues un antiguo invitado del programa, José Luis Martínez, que en fin, seguro que esta noche tendrá una intervención brillante como suele ser habitual en él. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. Bueno, yo tengo que plantearles una primera pregunta antes de que vayamos a ese documental, como suele ser costumbre. ¿Cómo es esa China en la que vio la primera luz Mao Zedong? ¿Cómo es la China en la que nace Mao? Cualquiera de ustedes. Vale. Bueno, Mao nace en 1893 en la región de Hunan. Y en 1893 China es un país, ¿no?, un gran país, pero que está totalmente controlado por las potencias occidentales, con una monarquía imperial corrupta, incapaz de poder hacer frente a la presencia occidental, y un país al cual, bueno, están destrozando, están expoliando, están controlando todas esas potencias. Es verdad también que China, ya incluso antes de esos años, ha intentado zafarse de esa presencia occidental. Está el movimiento Taiping, en 1900 llegarán los Boxer. También ha empezado a despuntar la figura del que luego se considera el padre de China, que no es Mao, sino Sun Yat-sen. Y bueno, realmente la situación en China es muy complicada. Es decir, hay corrupción, hay explotación por parte de las potencias imperialistas, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania. ¿Cómo es la China en la que nace Mao? La China en la que Mao nace es una pena. Es una pena porque había sido uno de los grandes imperios de la humanidad de todos los tiempos. Además, un imperio tan importante que muchos de los que hemos llamado avances de Occidente, avances europeos, nacen realmente en China y nosotros los copiamos. Es una pena, ciertamente. China ha visto cómo los dirigentes naturales suyos, su dinastía ha sido barrida. Hay una dinastía nueva de origen manchú, esto es casi extranjeros, y en ese momento, a lo largo del siglo XIX, se ve lo que podríamos llamar una profunda decadencia. Esa decadencia es grande, tan grande que en los propios chinos surge un deseo de regeneración. El regeneracionismo no es solamente un fenómeno español, es un fenómeno de todos los lugares. Y allí hay dos regeneraciones. Una, en torno al año 1860, es la rebelión Taiping, una rebelión realmente interesante, dirigida por chinos contra los manchúes, pero para mejorar las condiciones de vida china, etc. Y la segunda, la más importante, la más fuerte, quizá la más conocida en Occidente, es la rebelión
de aquellos hombres a los que se les llamaba boxers, boxeadores, porque en sus banderas tenían el puño cerrado. Realmente su nombre creo que era algo así como Agrupación de los Puños Literarios Armoniosos. Eran poetas, eran gente la muy... Asociación del Puño Luchador. Sí, pero realmente se les conoce literario como muy los importante. Jilletuan. Es decir, era un puño que en principio iba dirigido solo contra los occidentales, que la dinastía Manchú intentó de alguna forma manipular, intentando un símil con Japón, con el pensamiento Hoi, el movimiento Son-no-Hoi, que es acabar con los extranjeros y reivindicar a la dinastía Manchú. Pero bueno, efectivamente, la xenofobia es algo lógico. Sí. Ellos han tenido, los chinos me refiero, unas guerras del opio donde las mejoras militares de los occidentales se han impuesto al ejército imperial chino, los han masacrado y el fruto de esto son, por así decir, son dos frutos propiamente. El primero es que tienen que admitir, obligan a China a que en contra de lo que opinan los miembros del gobierno se admita el opio inglés que procede de Ceilán y de otros lugares como una mercancía a intercambiar con las mercancías chinas. Pero es que lo peor es que consiguen concesiones. Decir hoy concesiones es como establecer pequeños gibraltares, no solamente en las costas, sino en el interior, porque China tiene ríos navegables y a través de los ríos se llegaba hasta muy adentro. Una de esas concesiones, cualquiera de ellas, es bastante humillante para cualquier país, para los chinos también. Por eso no es de extrañar que fueran xenófobos. ¿Cómo podían ser xenófobos? Una tradición milenaria, una nación que tiene tanta cultura, tantas cosas, cuando realmente le quieren imponer a la fuerza otra. Pues aquí nos vamos a quedar con nuestra introducción de esa China en que vio la primera luz el que luego sería presidente Mao. Vamos a la pausa, regresamos con el documental e inmediatamente volvemos con el debate. Muy buenas noches, ya estamos de regreso otra vez, precisamente para que después de que hemos visto el documental entremos en esa parte de nuestro programa que está dedicada al debate. Habíamos iniciado, antes de irnos al documental, esa referencia a cómo era la China en la que nació Mao. ¿Cómo es el medio social, cómo es la educación que va a recibir Mao Zedong? Bueno, Mao nace, bueno, como se ha dicho, en Hunan. No es hijo de un campesino, no de un campesino pobre, tampoco un terrateniente, digamos un campesino medio. Tiene acceso a la educación. Su padre se preocupa de que él estudie y vaya a las escuelas superiores. Incluso cuando estudia en Shanghái, en Pekín, aunque realmente cuando uno habla de esa época de Mao es complicada porque algunas biografías parece que está al mismo tiempo en dos sitios, lo cual resulta bastante complicado por mucho que sea Mao, ¿no? Ni siquiera Mao tenía el don de la ubicuidad. Tenía el don de la ubicuidad, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuando los sucesos del 4 de julio, el movimiento del 4 de julio, es decir, lo que sí que es verdad es que Mao sí que tuvo acceso a la educación, sí, y se preocupó, su padre se preocupó de que él estudiara. Lógicamente estaba un poco encaminado a que entrara en la administración, todavía estaba vigente, aunque corrupta, el cuerpo de los mandarines, y bueno, la idea era esa, ¿no? Es decir, que Mao entrara en esa administración. Bueno, Mao es un hombre que recibe una buena educación, efectivamente, no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que él procede de un medio acomodado, no rico, como decía Julia, sino acomodado. Era un kulak, por haber utilizado el término estalinista. Algo similar, ¿no? a eso, en efecto. Tanto que, fíjese, que en 1920 va a ser nombrado director de una escuela de enseñanza primaria. Quiero decir, es un hombre bien considerado. Este hombre se encuentra con que cuando tiene 18 años, y se puede decir que acaba su formación propiamente dicha, se produce en China una revolución. Esa revolución va a acabar, va a dar al traste con la dinastía Manchú y se inicia una república. Esa república está dirigida fundamentalmente por la autoridad moral de un gran hombre, que es el doctor Sun Yat-sen, que tiene un partido que es el Kuomintang y que va a ser el que cree la primera república que podríamos llamar liberal en China. En ese momento, Sun Yat-sen, como es lógico,
tiene en mente como referencia, como modelo a seguir, las potencias europeas, las potencias occidentales. Es importante destacarlo porque luego él dará un giro cuando se desengañe de Occidente y entonces se acercará mucho más a los rusos. Pero claro, para entonces ya ha estallado la Revolución Soviética y Rusia se muestra como otra cosa distinta a la que es en ese momento. Mao nace en un ambiente de reformas, en un ambiente de regeneración. Hay una serie de intentos de reformas que son aplastados por el gobierno y, efectivamente, entre 1915 y 1919, y como ha dicho antes Julia, hay un movimiento mucho más fuerte, que es conocido como Movimiento 4 de Mayo, donde China se interesa fundamentalmente en parar los pies a Occidente, parar los pies sobre todo a su enemigo más cercano, que es Japón. El problema de los chinos lo tienen cerca, es Japón. Los otros pueden enviar expediciones militares, pero es que Japón está ahí, y además todo entero. Claro, Japón es muy pequeño, tiene mucha gente, ha mostrado a todo el mundo que es una gran potencia a principios del siglo XX, y entonces lo que necesita es tierra, es un Lebensraum. Quizá ese sería muchísimo más justificado que el que haría varias décadas después el propio Adolfo Hitler, ¿no? Y entonces China ve eso. Eso explica por qué los chinos quieren ganar un puesto internacional en el mundo. China envía alrededor de 350.000 hombres a luchar en la Primera Guerra Mundial, al lado de Francia. Quiero decir, es importante, es lo mismo que harían para ayudar a realizar su unificación los italianos, ¿no? Pero al acabar la guerra, China se encuentra con que los occidentales, muy soberbios, no la tienen en cuenta y nota esa especie de desaliento. Los occidentales no van a renunciar a esos tratados abusivos que ellos conocen con el nombre de tratados desiguales y por tanto queda en suspense algo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué se suma Mao al comunismo? Es decir, estábamos hablando del Kuomintang de Sun Yat-sen, que por cierto además era cristiano, es decir, él, no el Kuomintang como tal. Parece que la salida hubiera sido un regeneracionismo de tipo nacionalista, por definirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que lleva a Mao, sin embargo, a ir hacia una línea que es la línea finalmente marxista? Bueno, yo voy a decir algo que todo el mundo piensa que Mao fue marxista. Mao era maoísta, no marxista. Bueno, bien, es una manera de verlo ya. No es una manera de verlo. Es decir, Mao nunca estudió la teoría de Marx. Es decir, para las cosas marxistas tenía a Chen Boda, que era digamos el teórico que le decía, oye, hazme esto para que parezca marxista. Mao nunca estudió el marxismo. No, seguramente Stalin tampoco. Si posiblemente. Vamos, posiblemente Stalin tampoco. No, pero que sí que quiero decir que, claro, que Mao nunca fue marxista. Mao fue maoísta, porque además, es decir, él buscó, es decir, como ha dicho José Luis, es decir, Mao se encuentra con una situación, además una situación que él ha vivido porque él proviene del campesinado, no de la burocracia, no de la clase de los mandarines. Y Mao, bueno, empieza a ver de alguna manera que quizá el problema más grave de China, porque además eso también es una tónica en la historia de China. Es decir, se podía hacer la historia de China a través de las revoluciones, de las revoluciones agrícolas, de las revoluciones del campesinado, porque en China ha habido muchísimas. Porque ese es justamente el problema de base. Bueno, Mao piensa que hay que solucionar, ¿no? Que quizá uno de los problemas pendientes que tenga China es solucionar ese problema agrícola. Y de hecho, él, cuando vuelve a Hunan, empieza a hacer esa especie de revolución agrícola primero en su medio, es decir, en su pueblo, ampliando luego un poco más la zona. Pero Mao nunca fue. Incluso Mao siempre discrepó, le creó bastantes problemas con el Partido Comunista Chino en su origen, porque el Partido Comunista pretendía hacer esa revolución comunista partiendo de las ciudades. O sea, siguiendo el manual. Siguiendo el manual. Pero Mao planteó que no, es decir, que había
que arreglar primero el campo y luego ir. Es decir, era quizá un poco, bueno, eso quizá José Luis sepa más de cuestiones militares, a mí no, yo en eso siempre me pierdo, pero la táctica militar siempre había sido controlar las ciudades para controlar el campo. Mao cambió totalmente esa zona, o sea, esa estrategia. Mao pensó que si controlaba el campo y mantenía aisladas a las ciudades, iba a ganar. Efectivamente, al final, y como nos lo dirá José Luis, efectivamente ganó. Es decir, Mao vio que el problema que había que arreglar fundamentalmente era el problema del campesinado. Mao, bueno, sería marxista como algunos son marxistas, pero Mao, yo recuerdo que cuando estaba estudiando en Shanghái tenía, y ya perteneciendo al Partido Comunista Chino, tenía un criado que lo tenía contratado para que le fuera por el agua, es decir, que bueno... Bueno, eso también tiene ejemplos en otros dirigentes Entonces, comunistas, creo ¿no? que el problema Mao sí que se dio cuenta, que quizá eso, es decir, evidentemente Mao cometió muchos errores, pero quizá esa vía es, quizá digamos, lo que pudo servir de alternativa a estos países colonizados o subdesarrollados, que evidentemente tú no puedes hacer una revolución proletaria si no tienes obreros. Bueno, será el problema de Lenin también, sí. Pero bueno, Lenin también lo solucionó como pudo, claro. Sí. ¿Qué lleva a Mao finalmente a bascular hacia el Partido Comunista? Primero, su rechazo a lo extranjero. Cuando él está en su pueblo, resulta que su provincia, Hunan, tiene un gobernador, Chiang Ching-kuo, que es pro-japonés. Ese hombre es muy desagradable para los habitantes de Hunan y Mao se va a Shanghái, se va a Pekín para pedir que destituyan a este hombre. Estando en Pekín, entra en contacto con ciertas células que se están formando. Aún no está propiamente organizado el Partido Comunista, pero sí ya hay comunistas. Entonces es cuando empieza a leer a Marx y sobre todo a Kautsky. Leer a Marx es dificilísimo, César, eso lo sabe usted. Sí. Por eso, cuando Julia decía que Mao es maoísta y no marxista, no acaba de ser falso, no todo lo contrario. No, aparte es muy que lógico. leer a Mao también es complicado. Pero, por descontado. Porque el problema es no tener las ideas claras y muchos de estos líderes lo que tenían una voluntad de poder más que unas ideas claras y un programa. Por eso yo admiro tanto a Julián Guita cuando habla de programas. Sí. A lo que vamos. Este hombre entra en contacto con mineros, con gente sencilla, con gente trabajadora, con gente humilde, lo cual hace aparecer como un hombre prestigiado ante esos ambientes y es un hombre al que se puede escuchar y se puede seguir, porque es un hombre que tiene algo que decir. Y esto es importante. Bueno, pues poco a poco se va haciendo comunista y empieza a juntarse con otras células. Él asiste, por supuesto, en 1921, 22, etcétera, a los distintos congresos del Partido Comunista Chino en Shanghái y en cualquier otro lugar. Sí, perdón, él está en la fundación del Partido Comunista Chino. Pero en último término, él no es un líder en ese momento, es una persona con un cierto prestigio, con un cierto apoyo, pero nada más. De hecho, el primer secretario general del Partido Comunista no será él, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que empieza a estar ya en algunos comités. Esto es, empieza a notarse su figura. Inmediatamente después se encuentran con que la gran figura de toda China es Sun Yat-sen. Sun Yat-sen tiene tres principios claros, que son nacionalismo, democracia y subsistencia. Hay que comer. Social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto lo va a coger también el propio Mao, porque se da cuenta de que eso no solamente le gusta a él, sino que tiene arraigo en China. A la gente china le gusta, porque es una gente muy empobrecida, muy mal. Y entonces va a hacer de eso su propio banderín de enganche. Es muy importante, porque, como señalaba antes Julia, de hecho, el marxismo de Mao es un marxismo propio, porque es un marxismo nacionalista, curiosamente. Lo mismo que diría Alexander Dubček muchos años después. Mao ya lo decía en ese tiempo, en los años 20. Hay que hacer un marxismo chinófilo, al estilo chino, nuestro, de verdad, auténtico. Eso le lleva a meterse con obreros, a formar sindicatos, y de esta manera se encuentra abocado a una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? El enemigo, repito, es Japón. Japón empieza, de hecho va a empezar a mostrar su influencia, poco después hace una invasión, y entonces para hacer frente al enemigo se tiene que juntar dos enemigos que de suyo, lógicamente, son irreconciliables, que son la democracia que
llamaríamos liberal burguesa, el KMT, el Kuomintang, dirigido por Sun Yat-sen y luego por Chiang Kai-shek, y por otro lado el Partido Comunista, que aún no dirige Mao. ¿Qué ocurre? Se tienen que juntar. Es una alianza táctica, pero es una alianza muy, muy conveniente. Curiosamente, Mao ya empieza a despuntar en medio de esa alianza, el primer Frente Unido, y en ese momento es elegido miembro de uno de los comités de acción de este Frente Unido. Eso es lo que empieza, no digo a hacerle marxista, que ya lo es, sino a despuntar entre los marxistas. Cuando los generales del Kuomintang o los políticos le ven, ya saben que es un líder, no el líder, sino uno de los líderes chinos del Partido Comunista Chino. ¿Cómo llegamos a la larga marcha y qué es exactamente eso de la larga marcha? Bueno, ¿cómo llegamos? La larga marcha es un proceso largo, ¿no? Es decir, como decía José Luis, en China, digamos, había dos opciones para salir de la situación. Estaba el Kuomintang con Chiang Kai-shek, democracia, y por otro lado estaba el Partido Comunista Chino. Ambos se consideraban herederos de Sun Yat-sen. Incluso en un determinado momento se planteó la entrada del Kuomintang del Partido Comunista Chino dentro del Kuomintang, no como partido, sino a nivel individual, en un intento de controlar el partido para poder llegar a zafarse de la presencia occidental. Todo eso era muy complicado, eran dos posturas claramente irreconciliables, es decir, el triunfo de la una llevaba al fracaso de la otra irremisiblemente, y eso se pone claramente de manifiesto en las matanzas de Shanghái del 27. En el 27, Chiang Kai-shek decide acabar literalmente con los comunistas para poder tener las manos libres. Es decir, ahí ya, como dice José Luis, ya Mao que siempre ha sido, digamos, un revoleras en ese sentido, que siempre ha ido un poco al margen del dogmatismo del Partido Comunista Chino, que no le terminaba de convencer seguir una línea sin adaptarse a ese nacionalismo chino. Después de la matanza de Shanghái, de la matanza de comunistas en Shanghái, los que quedan, los que se salvan literalmente, van hacia el interior, hacia la zona de Jiangxi. Y ahí es donde forman la primera República Soviética, donde ya empieza a despuntar Mao, donde despuntará Chu Te, es decir, donde van a despertar lo que van a ser luego los grandes líderes que se van a consolidar durante la larga marcha y que van a encabezar esa primera etapa de la República Popular China del 49. La larga marcha, bien, es decir, a partir de 1927, a partir de esos años, Chiang Kai-shek va a ir lanzando campañas de exterminio sobre los comunistas de la región de Jiangxi. Y en la última está tan a punto de conseguirlo que los comunistas tienen que salir literalmente pitando de ahí porque acababan con ella. Ese, que digamos es muy poco épico, pero sí mucho de salvaguardar la existencia, ese es el origen de la larga marcha. Es decir, es de alguna forma la larga marcha es la gran huida. Es una gran huida que, bueno, hombre, tampoco, es decir, se pasaron un año escondiéndose por el interior para zafarse. Tuvieron que luchar al mismo tiempo contra las tropas de Chiang Kai-shek, contra tropas o contra poblaciones que les eran hostiles, ascendiendo montañas. Es decir, realmente la larga marcha al final sí que fue una epopeya, pero en sus orígenes realmente la larga marcha era una huida porque Chiang Kai-shek estaba a punto de exterminarlos. La larga marcha, como usted ha dicho muy bien, efectivamente, es como la égira de Mao Zedong. Efectivamente. En este caso es un ejemplo típico que se ha dado en la historia muchas veces desde la Anábasis de Jenofonte, los israelitas siguiendo a Moisés hacia la llamada tierra prometida, etcétera, todas estas cosas. Es una hazaña increíble, pero increíble. Había veces que tenían que caminar aproximadamente unos 70 kilómetros diarios. ¿Por qué? Entre montañas, con además, hielos. Malísimo, una cosa horrenda. Horrorosa. Fíjese usted, están cercados. Hay varias, por así decir, pequeñas repúblicas soviéticas en China. Entonces el Kuomintang, el general Chiang Kai-shek, ataca no solamente a los japoneses, sino también a los comunistas porque entiende que son un peligro real y lo que hace es cercarlos. Es como una Numancia. Y llega un momento en que los comunistas se dan cuenta que van a perecer y para evitar esto tienen que empezar a salir.
Salen como 3 o 4 expediciones. La última será la que lleve el propio Mao. Mao lleva a su lado a los que van a ser luego los mejores dirigentes de su China comunista. Y desde luego es una epopeya increíble, fabulosa, 16.000 kilómetros, algo increíble. Salen desde el sur, se marchan hacia el oeste, empiezan a subir y llegan muy cerca de la frontera con Manchuria y demás. Hay gestas, como le digo, increíbles. Fíjese, una pobre gente que va desde lugares de campesinos, donde hay un buen clima, y que tiene que pasar montañas de 8.000 metros. No todo el mundo ha llegado a los 8.000, evidentemente, pero desfiladeros difíciles y mucha gente muere congelada. Hay sobre todo una gesta heroica, que es el famoso paso del puente Laotín, que se encuentran con que hay un puente de estos que salen en las películas de Indiana Jones. De los puentes colgantes. Los puentes colgantes, Lere. Solo que al otro lado hay una ametralladora del KMT que cualquiera que entre, bueno, pues esa gente consigue pasar a una pequeña célula, consigue acabar con la ametralladora y que luego pase el resto. Es algo realmente increíble. Bueno, nosotros tenemos que marcharnos, pero a la publicidad, pero regresamos enseguida y vamos a continuar con el final de la larga marcha, la conquista del poder y lo que luego fue el maoísmo. Volvemos enseguida. Pues ya estamos de regreso después de la pausa publicitaria y nos habíamos quedado en el paso del puente, en la larga marcha. Bueno, ¿cómo concluye esa larga marcha y sobre todo cómo consigue Mao Zedong derrotar finalmente a Chiang Kai-shek y hacerse con el poder en China? Bien, Mao Zedong propiamente es el hombre que, como hemos dicho, que se apoya en el campesinado. Entonces, es lo que en su política y en su literatura ha quedado denominado el nombre de la línea de masas. En un momento determinado, él sigue manteniendo y es partidario de la alianza con los demócratas liberales, con los republicanos de Chiang Kai-shek. Y hay un pasaje que siento no haber traído para leerlo íntegro, donde dice, es una ley del socialismo que el socialismo llega después de pasar por la democracia. Entonces, en ese sentido no hay problema. Él es partidario de la Unión. El Kuomintang no. ¿Qué es lo que ocurre? Que se encuentra con que está solo. La Unión Soviética, en lugar de aliarse con él y apoyarle a él, firma un tratado de amistad con el Kuomintang, con la China del Kuomintang. En una palabra, le dejan solito. Así que, para evitar problemas, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, y él ha acogido la rendición de los japoneses de una determinada zona y con ello un montón de armas, llega allí, enviado por el gobierno norteamericano, un personaje increíble que es el general Marshall, el general más importante que tenía Estados Unidos en aquel momento. Él trata de que se entiendan los dos y que no haya una guerra civil, pero la guerra civil es inevitable y en efecto estalla. Es lo que ellos llaman la tercera guerra civil, la guerra civil revolucionaria. Esa guerra civil dura del 47 al 49. Entonces, poco a poco se le va venciendo al Kuomintang. El Kuomintang es superior en hombres, en armas, dinero, incluso, como hemos visto, en reconocimiento internacional. Pero la táctica de Mao es una táctica de guerrillas mucho mejor que la que tenían los guerrilleros españoles de 1808. No le da una batalla campal, solamente lo hace cuando ellos sean más numerosos, los comunistas, y tengan una posibilidad real, casi segura de ganar. Mientras tanto, lo que hace es buscar las líneas más débiles del enemigo, atacar por ahí y de inmediato retirarse. Es como un viriato, pero con un acierto increíble. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en un momento determinado el ejército del Kuomintang se ve vencido y se ve obligado a pasar ese pequeño paso y marchar a la isla de Taiwán, a lo que había sido antes la Formosa portuguesa. Y de esta manera vamos a encontrar con dos Chinas en 1949. Una es la China comunista, el continente, otra es la China insular, Taiwán, y la típica división que hay de dos bloques al final de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos y los países comunistas europeos reconocen como auténtica a la China de Mao. Los Estados Unidos y los países europeos reconocen como auténtica a la China de Taiwán. Y esa es la dualidad.
¿Cómo es ese comunismo que implanta Mao? Porque antes estábamos hablando de que era maoísta y no marxista. Sí, ¿no? efectivamente. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios a lo que ha dicho José Luis, muy breves. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las divergencias entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, llegan a ponerse de acuerdo. Son de las pocas veces que Mao va en avión, y una de ellas, la propia guardia de Chiang Kai-shek lo captura, lo encierra, y se produce una entrevista entre Mao y Chiang Kai-shek en el que se ponen, que se conoce como el incidente de Xi'an. Nadie sabe exactamente qué es lo que hablaron o qué es lo que pasó aquello, pero lo sí que es cierto es que, digamos, firman una tregua, al menos momentáneamente, para frenar la presencia japonesa. Evidentemente, como ha dicho José Luis, en cuanto los japoneses son derrotados, se vuelve a producir el enfrentamiento. Y también, como he dicho, con ese, también hay que contar, es decir, Mao al mismo tiempo que se ha establecido, ha ido haciendo esa revolución campesina, ha ido contando con el apoyo de las masas populares, cosa que no tiene Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, que como dice José Luis, tiene un ejército con armas, pero están mucho más aislados de la problemática general. La táctica, lo que yo he visto de táctica es que, bueno, Chiang Kai-shek decía una cosa, pero a la media hora le decía otra, con lo cual, bueno, lo general los terminaba volviendo locos. Y lo que sí que es verdad es que Mao va a ir cercando todas las ciudades, con lo cual sí, Chiang Kai-shek controla las ciudades, pero evidentemente no puede comunicarse entre ellas porque todo el campo lo tiene cogido Mao. En 1949, como dice José Luis, evidentemente el 1 de octubre se proclama la República China. ¿Cómo va a ser ese comunismo? Bueno, en un principio hay una primera etapa en el que, también como ha dicho José Luis, se plantea lo que es esa nueva democracia con una participación de todos los sectores de la sociedad china, que, bueno, pues poco a poco va a ir, evidentemente, desapareciendo esa división digamos, de las distintas clases, o de esa participación de esa burguesía nacional, de esa burguesía compradora, de los comerciantes, y se va a terminar convirtiendo, bueno, pues en las dos grandes clases, es decir, la clase dirigente y la clase dirigida. Pero en un primer momento Mao, también para contar con el apoyo, teóricamente, de toda la población, va a implantar ese modelo de nueva democracia en el que participan todos los sectores de la sociedad china, insisto, en un primer momento. Luego la cosa se va a ir decantando y depurando, y esas clases van a terminar, si no desapareciendo, sí al menos desapareciendo políticamente. Sí, al menos desapareciendo políticamente. ¿Por qué se produce la ruptura con la Unión Soviética? Fíjese, en 1953 muere Stalin. Stalin no ha sido precisamente un modelo para Mao, pero al fin y al cabo lo veía como el referente de la firmeza de lo que es el comunismo propiamente dicho. En un momento determinado, Mao viaja a Moscú, habla con aquellos dirigentes, los dirigentes desconfían de él desconfía de los otros, y entonces ve que las cosas no son como deberían ser. Pero hay un detalle importantísimo, y es que en un momento determinado, a pesar de que China comunista es apoyada por la Unión Soviética, Mao quiere poner a prueba la auténtica amistad de la Unión Soviética, y entonces lleva a un incidente internacional gravísimo. En 1958 se bombardea la isla de Quemoy. Quemoy está relativamente cerca de la China continental, propiamente sería China continental de no ser porque tuviese una pequeña guarnición de los chinos de Taiwán, de Chiang Kai-shek. En aquel momento, Estados Unidos manda a la séptima flota que se interpone y le dicen que ellos estarán dispuestos a defender Quemoy. Pero Rusia no mueve un dedo, simplemente aconseja prudencia. Ha hecho la prueba, ahora ya tiene clarísimamente la conclusión. Rusia no nos apoya. Por tanto, ¿para qué queremos seguir con ellos? Es por eso por lo que cuando llega 1962 y la famosa crisis de los misiles de Cuba, Mao reprocha a Khrushchev el que cobardemente se retire. Usted y yo sabemos que efectivamente no se retiró cobardemente. Él se retiró, pero después Estados Unidos tuvo que retirar sus misiles de Turquía. Pero lo que aparece ante los ojos de todo el mundo es una victoria de Estados Unidos. Y a partir de ese momento hay una ruptura formal entre China y la Unión Soviética. La ruptura es
tan formal y tan eficaz que hay choques en las fronteras comunes de Asia. Es por eso por lo que, como todavía la Unión Soviética tiene muchos partidos en China, tiene que acudir a un sistema que había utilizado ya antes, desde los años 20 y 30, que es el Chengfen, esto es, la campaña de rectificación. Mao, a lo largo de su, digamos, caudillaje, hizo varias campañas de rectificación. Le servían para aclarar lo que estaba mal, organizarlo y continuar marchando. También le servía para depurar a sus enemigos políticos, con lo cual es habilísimo. Yo creo que Mao es de las personas más hábiles que han ocupado un trono, una poltrona o un mando único y casi autocrático en un país. Y su último Chengfen, su última campaña de reeducación es la llamada Revolución Cultural. En 1965 se encuentra con que tiene frente a él a la vieja guardia, lo que llamaban entonces los 24 bolcheviques, que le echan en cara muchas cosas, sus errores en la campaña de las 100 flores, sus errores en la campaña del gran salto adelante y demás, y lo que va a hacer Mao es coger a los jóvenes comunistas, los que se han educado en su sistema, y lanzarles a campos, a ciudades, para que, llevando el famoso libro rojo de Mao, pues proclamen que Mao es el gran timonel. Es una vuelta de tuerca. Hay una ¿Puedo cuestión... hacer algunas aclaraciones? Por supuesto, faltaba no, más. quería que, en cuanto a la ruptura con la Unión Soviética, hay que también tener en cuenta, es decir, no es casual que esa ruptura, de hecho, se produzca la muerte de Stalin. Como ha dicho José Luis, Mao fue a Moscú. Él consideró siempre que le trataron muy mal. De hecho, cuando se produjo la visita, ¿no?, la devolución de la visita al cabo del tiempo, Mao trató mucho peor, ¿no?, al representante soviético. Pero hay que tener en cuenta una cosa que en esos años para Mao era fundamental. Mao, cuando se produce la muerte de Stalin, él está, digamos, en pleno auge en el control. Es decir, y hay ese culto a la personalidad de Mao que él evidentemente no estaba dispuesto a dejar. Pero uno de los hechos que se producen de la desestalización es esa crítica a la personalidad, al culto a la personalidad de Stalin. Que realiza Khrushchev. Claro, que realiza Khrushchev. Es decir, Mao no podía permitirse el lujo de seguir al comunismo con todo, vamos, a la Unión Soviética, porque evidentemente era echarse piedras sobre su propio tejado. Dice, bueno, ahora empiezan a despersonalizarme a mí y aquí la hemos fastidiado, ¿no? Y eso es uno de los motivos que en el subconsciente de Mao, aparte de, de intentar participar en la guerra de Corea, al margen de lo que dijeron los soviéticos, dice, yo voy allí, a mí me da lo mismo, porque Corea es mío, siempre ha sido chino, y tengo que hacer una puntualización. Quizá el personaje más hábil de toda la época de la Revolución China no sea Mao, sea Deng Xiaoping, que consiguió zafarse de todas las campañas de persecución de Mao, y consiguió sobrevivir a todas, restaurarse 2 veces, lo depuraron, 2 veces lo restablecieron. Es decir, y sobrevivió al propio Mao, es decir, por cierto, que es complicado. Personaje curioso Deng Xiaoping, sí, porque cuando ya había anunciado su retirada, confesaba, decía, que si él empezara en esos momentos en la política y en esos momentos, en vez de soltar las riendas, las tomara, lo que haría sería declarar que el cristianismo era la religión oficial en China. Lo cual nunca sabemos si es una ironía o lo decía en serio. No, de todas maneras, Deng Xiaoping, cuando se retiró de hecho, o sea, se retiró sí, de cara al público, siguió manteniendo los hilos de poder a través de la Comisión Militar China, Es decir, él siguió siendo el presidente de la Comisión Militar hasta que ya no pudo más, ¿no? Les queda escasamente 1 minuto a cada uno de ustedes, pero yo les tengo que pedir que hagamos balance. Mao, por supuesto, para algunos, claro que fue el gran timonel, fue un referente de una nueva izquierda, es el autor del libro rojo. Para otros, Mao es el gran déspota, todavía más inmisericorde que el propio Stalin, y es incluso ese personaje que hemos conocido por las memorias de su médico, que en sus últimos años pretendía absorber los fluidos vitales, el yang de las jóvenes vírgenes, porque pensaba, o al menos decía, que manteniendo relaciones sexuales con ellas absorbía una vitalidad que le permitía seguir en este mundo. Son 2 contrastes, una cara y una cruz muy acusada. En realidad, ¿quién es Mao? ¿Qué aporta Mao? ¿Qué ha quedado de la herencia de Mao? Tienen ustedes aproximadamente 1 minuto por persona. ¿Tú o yo? Bueno, primero yo, las señoras primero. First ladies, ¿no? First lady primero.
No, creo que a Mao hay que ponerle en su justo lugar. Es decir, no es la persona maravillosa que se conocía al principio, sobre todo en la época de la Revolución Cultural, que evidentemente era un último intento de Mao de retomar de un poder que se le estaba ya cuestionando, ya no solo teóricamente, sino de hecho. Sí creo que aportó esa, digamos, solución de los problemas, digamos, de todo este denominado tercer mundo. Es decir, el problema agrícola, el problema de dar de comer a esa población. Es decir, no te puedes industrializar si no tienes para comer. Es decir, creo que desde ese punto de vista sí que hay que alabarle o ponerle lo que él significó, esa revolución campesina que nadie se había planteado de una forma tan seria y que, bueno, luego siguió otros modelos, como pudo ser Vietnam o como, bueno, luego intentó el Che en Bolivia y, bueno, en cosas raras, es decir, todos estos de Sendero Luminoso y toda esa historia, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, sí. ¿Qué llevó a China a recuperar su nacionalismo, su orgullo nacional? Su orgullo nacional, que convirtió a China en una gran potencia. Eso no hay que quitárselo, pero claro, también es verdad que eso fue a costa de las 3 campañas de los Antis, del famoso gran salto adelante que causó la hambre en China y dejó destartalada la economía china durante unos cuantos años, que de alguna forma, es decir, que bueno, luego se le había ido, como se dice vulgarmente, la pinza en algún momento, pero sí creo que, es decir, Mao evidentemente no es la maravilla del mundo, pero sí que hay que valorarle eso, como también hay que criticarle los grandes matanzas, las grandes campañas, el desastre económico que produjo, es decir, ese culto a la personalidad. Es decir, no creo que sean dos caras, sino que son, digamos, bueno, al menos eso da muestra de que Mao era humano, ¿no? O sea, que no era no cabe la aquella menor duda. persona... Demasiado humano, que diría Nietzsche. Humano en ese José Luis, hombre, el minuto lo tienes muy capitidisminuido. El problema es que los chinos, evidentemente, no podrían o no deberían poder permitir otro Mao. Mao era un líder. Entonces, como todo líder y como todo ser humano, efectivamente tenía sus claros y sus oscuros. Eso es evidente. Pero su paso es decisivo. A pesar de que fracasó muchas veces en cuestiones económicas, hoy China es lo que es gracias a lo que hizo Mao. Entonces no olvidemos, China hoy es la 4ª y probablemente el año que viene sea ya la 3ª o la 2ª potencia industrial del mundo. Es un mercado ya no emergente, sino efectivamente consolidado. Es un fabricante importante y es una potencia a la que hay que tomarse en serio. Bueno, yo creo que el resumen en este sentido ha quedado muy claro. Y llegamos a esa parte final de este programa en la cual, después de haber visto ustedes el documental y asistido al debate, les decimos, y ahora léanlo. Bueno, y resultaba obligado, resultaba indispensable mencionar como el primero de los libros recomendados el libro rojo de Mao. Seguramente ustedes no lo van a leer con tanto entusiasmo como se leía en los años 60. Alguna persona incluso dirá que le recuerda los consejos al pequeño saltamontes de aquella serie televisiva, pero lo cierto es que el libro rojo es una lectura indispensable para acceder a la persona de Mao. En el otro extremo tenemos ese libro, Mao, las memorias de su médico, debidas a Li Zizui, en que el personaje de alguna forma nos recuerda aquel famoso dicho que dice que ningún hombre es grande para su ayuda de cámara, en este caso para su médico. Desde luego, un libro que contrapesaría la visión que encontramos en el libro rojo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro Corría el Año de esta noche. Esperamos haberles mostrado una vez más que la historia es apasionante, es atractiva y es sugestiva. Y por supuesto les invitamos a que vuelvan a reunirse con nosotros aquí en Libertad Digital Televisión la semana que viene para ver otro Corría el Año. Hasta entonces, muy buenas noches.